retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tal y como le dijimos antes de la pausa y en el introito del espacio, hoy vamos a conversar en nuestra audiencia con la doctora Awilda Reyes Beltré. Ella es especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, y de verdad que para nosotros es motivo de alegría, es una honra tratar un tema de tanta importancia, de tanto interés con ella, porque tiene que ver precisamente con esos procedimientos que se llevan a cabo en los tribunales de la República, y además ahora un tema que está muy de moda, que es los apresamientos en tiempo de pandemia, ¿verdad? En este confinamiento que tenemos y la restricción de horario. Y quisiéramos pues darle las buenas tardes a la doctora Awilda Reyes Beltré. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Dionisio. Buenas tardes, Milde. Buenas tardes a todo el equipo del Tribunal de la Tarde, que siempre me honran extendiéndome una invitación para compartir, no tan solo con ustedes, sino con todo el público que le sigue día tras día para ver y el contenido de valor que ustedes siempre le aportan. Doctora, yo creo que un buen punto de partida, como decía Dionisio, sería perdón, que no te había visto. Cómo compaginar, no se preocupe, cómo compaginar los derechos fundamentales y el respeto a los derechos fundamentales con las actuales restricciones que ha impuesto el Estado a raíz de la pandemia, el toque de queda, entre otras, porque de alguna manera hay un choque entre los derechos fundamentales y estas limitaciones que ha impuesto el Estado Dominicano para contrarrestar la pandemia. Yo creo que ese sería un buen punto de partida para iniciar esta entrevista. Sí, te reitero mis saludos, que no te había visto desde aquí, desde la plataforma, y gracias por la invitación y por la pregunta. Ciertamente, en el estado de emergencia y a raíz de las medidas que el gobierno ha tomado para limitar algunos derechos fundamentales de los ciudadanos, como es el libre tránsito y el derecho a reunión, que es lo que más afecta a la mayoría de los dominicanos, hay un choque, como tú bien apuntas, pero es más bien una resistencia de los dominicanos a acatar las medidas restrictivas de derechos fundamentales, y en cierta forma también falta de la autoridad de reconocer que no obstante esta limitación de los derechos del ciudadano, deben procurarse las garantías mínimas que le corresponden a cada ciudadano. Es decir, ellos tienen la potestad, la facultad de limitar nuestro derecho de tránsito. Una vez nosotros estamos ejerciendo ese derecho fuera del horario que nos está permitido, entonces ellos tienen todo el derecho, sin orden judicial, como ordinariamente se haría, de apresarnos. Ahora bien, eso no implica que ellos nos van a apresar violentando nuestro derecho a la dignidad, a la integridad física, sin malos tratos, sin ultrajes. Es decir, que deben limitar nuestro derecho, pero respetando nuestras garantías mínimas. Y el quid del asunto, desde el punto de vista donde yo lo veo, es un tema de que las autoridades tienen políticas públicas penales de terror. Entonces quieren que los ciudadanos obedezcan por miedo, no por respeto. Entonces, en la medida en que las personas le van perdiendo el miedo a las autoridades, entonces se ven ellos obligados a imponer entonces medidas aún más restrictivas y a ser aún más agresivos y más irrespetuosos de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, si tenemos políticas públicas que vayan encaminadas a crear conciencia en el ciudadano, que debe quedarse en su casa no por miedo a la policía, sino por respeto a la vida propia y a la vida de los demás, entonces tendremos unos ciudadanos que están conscientes. ¿Qué nos faltaría para llegar a ese respeto a las normativas legales? ¿Un régimen de consecuencia o una profilaxis en las instituciones que tienen que velar por ese cumplimiento para que lo hagan de manera efectiva y cumpliendo con lo que establecen los derechos fundamentales de las personas? Mira, yo entiendo que hacen falta ambas cosas. Es necesario siempre y será siempre necesario un régimen de consecuencia. Ahora bien,
también es necesario que ese régimen de consecuencias esté precedido por todo un sistema de educación y preparación a la ciudadanía. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando se comenzó hace unos años a implementar el uso del cinturón de seguridad, cuánta resistencia todos, incluyéndome, pusimos para nosotros entender y asimilar que por nuestro bien y por el bien de los demás debíamos usar el cinturón de seguridad. Pero fíjense que el gobierno se dio un tiempo para educar a la sociedad, chanceando gente, explicándole, haciéndole campañas educativas y de creación de conciencia. Y una vez agotado ese tiempo de educación, entonces se comenzaron a implementar las consecuencias. Ya la gente comenzaba a decir, bueno, ya bastante cantaleta con el tema del cinturón, ya si me pusieron mi multa, ya yo me lo gané, pero el Estado hizo lo suyo, ya educó, ya le indicó al ciudadano cuáles son las consecuencias que se le van a aplicar en caso de que aún conociéndola no se ajusten a las leyes. Entonces aquí hace falta un poquito de eso, que el ciudadano entienda que el toque de queda es porque estamos en un estado de emergencia. La Constitución autoriza al presidente de la República y a las autoridades a tomar medidas que nos restrinjan nuestros derechos. Entonces nosotros tenemos que colaborar con ellos porque es un asunto de salud pública que nos atañe a todos. Entonces hasta que no hagamos ese acto de conciencia, esa introspección, entonces nosotros estaremos como miles de desaprensivos y de personas inconscientes que se dan a la tarea de salir sin necesidad en horario de toque de queda, desafiando entonces la autoridad. Hay un aspecto, doctor, en este sentido. Si bien es cierto que el estado de emergencia pues faculta a través de sus propios mecanismos e instituciones a la disminución de esos derechos establecidos en la Constitución, como usted bien señala, el del libre asociación, el de la restricción al tránsito. ¿Qué ocurre cuando la policía en pleno derecho, reconozco y actuando apegado a la ley, apresa a un ciudadano, pero al mismo tiempo vulnera el tema que tiene que ver con la salud al no cumplir las normas básicas de un distanciamiento? O sea, llevan a una persona y lo entran en un destacamento donde hay 60, 70, están violando lo mismo que ellos están llamados a cumplir. Exactamente, entonces, por eso nosotros decíamos en la intervención claro, y lo suben a todos sin mascarilla en una camioneta, claro, en un camión detrás. No hay criterio. Buen punto el de la doctora Mildred. Exactamente, entonces, inclusive anoche conversábamos ese punto de que la autoridad, en nombre de querernos proteger, no puede entonces ubicarnos en condiciones de vulnerabilidad al montarnos en una camiona con otras personas, al de poner en un destacamento 100, 50, 150 personas, al los mismos policías no estar en capacidad o cuidándose ellos mismos para entonces no contaminar a los demás. Pero eso es parte de la responsabilidad del Estado, debilidades que tienen las políticas que tiene el Estado, porque tiene nuestro sistema en general. Nosotros no tenemos un sistema de apresamiento donde se respeten a las personas ni se lleven de manera digna. O sea, se están apresando tal y como hacen las redadas, las famosas redadas normalmente. Comienza un camión montando a todo el que encuentra en el camino. Entonces, dada nuestra realidad y de que el gobierno, no obstante, las autoridades, no el gobierno, las autoridades, no obstante, estar bajo un sistema de excepción por una emergencia pública, lidiando con una enfermedad altamente contagiosa, no ha tomado conciencia tampoco de las medidas que está tomando al momento de apresar a los ciudadanos. Por eso siempre he criticado la idea de que siempre queremos castigar, siempre queremos meter preso. Señor Estado, si usted lo que quiere es que la gente permanezca en su casa, ese es el mensaje, ¿verdad? Permanezca en casa, entonces recoja a la gente y llévela a su casa. Porque usted le está diciendo que la única manera de nosotros detener el contagio es cada quien quedándose en su casa. Entonces usted debe, aunque le ponga su multa, porque yo estoy de acuerdo con que le pongan la multa, porque debe existir un régimen de consecuencia, pero no lo lleve a una situación o no lo traslade en una situación donde usted lo ponga en riesgo, doctora, a ellos
e igualmente a las autoridades. Doctora, a propósito de que recientemente el Poder Ejecutivo solicitó la extensión por 45 días más del estado de emergencia al Congreso Nacional y los debates que se han suscitado en torno a dicha solicitud, yo creo que sería interesante escuchar su opinión al respecto de si se podrían mantener las medidas restrictivas de libertad sin un estado de emergencia, porque esa era alguna de las soluciones que planteaban algunas personas. Sobre todo se debatió mucho este tema durante el contexto electoral, y ahora vemos que el Estado se ve obligado a solicitar 45 días más. ¿Es posible mantener las restricciones de libertad sin un estado de emergencia? Miren, tanto la Constitución en los artículos 264, 265 y 266 establece cuáles son, no los estados de emergencia, los estados de excepción, que son 3: conmoción pública, estado de defensa y estado de emergencia, que es como nosotros, el caso que nosotros tenemos ahora. La Constitución y la Ley 21-18 establece o regula cuáles son los derechos y las facultades que van a tener las autoridades en esos 3 escenarios, ¿verdad? En esos estados de excepción y particularmente en el estado de emergencia. Uno de ellos es que es consecuencia de ese estado es que el Poder Ejecutivo y las autoridades pueden disminuir o restringir algunos derechos fundamentales porque sus facultades son ampliadas. Por eso, el estado de emergencia debe ser aprobado por el Congreso. Es decir, que no es una decisión unilateral del Poder Ejecutivo, sino que los 2 poderes principales del Estado se ponen de acuerdo para ampliar las facultades y puedan, bajo ese estamento, limitar los derechos de los ciudadanos, porque en condiciones normales el presidente no tiene esa facultad, y en condiciones normales los derechos que se restringen en estado de emergencia solo se pueden restringir en la forma y en las condiciones y bajo las formalidades que establece la ley. Por lo tanto, fuera de estado de emergencia no tendríamos toque de queda ni tendríamos limitación de derecho. Por eso es necesario que se declare el estado de emergencia. Claro, y puede la autoridad, en este caso la misma Policía Nacional, que pudiéramos decir, violentar derechos fundamentales basado en ese estado de emergencia aprobado por el Congreso Nacional? Dionisio, no puede, lo ha hecho. Entonces, lo que procede en ese caso es que como ellos tienen la facultad de limitarnos los derechos, más no de violarlo, entonces los estamentos judiciales de protección de los derechos y garantías fundamentales están totalmente habilitadas, incluyendo el Tribunal Constitucional, para que todo ciudadano que entienda que aún en estado de emergencia, aún con las facultades extra que tienen las autoridades, le han vulnerado sus derechos fundamentales, pueda reclamar por la vía judicial el restablecimiento de ese derecho. Aguila, ¿cuáles serían, desde la perspectiva jurídica, desde el conocimiento propio ya de su expertise, cuáles serían las recomendaciones que usted haría en función del Estado con el derecho que tiene, la potestad que tiene a través de sus instrumentos y entidades, y si se pueda aplicar de manera adecuada, justa y con respeto a la dignidad humana? Sí, miren, el Estado, yo entiendo que como es tan vanguardista y está apostando tanto al cambio, creo que debe hacerse una revisión, que fue una crítica que yo siempre le hice al que es hoy presidente desde que era candidato, que esas políticas de endurecimiento, de cero tolerancia, son políticas que chocan con lo que es el Estado social y democrático de derecho. Estamos en un Estado de derecho, entonces las políticas tienen que ir conciliadas con lo mismo. Ningún mandatario que no tenga claras las políticas públicas fundadas en el pensar e idiosincrasia de la sociedad que maneja, entonces puede ser que no sean acertadas. Nosotros tenemos una sociedad indisciplinada en una buena parte, no acostumbrada a cumplir la ley,
tenemos una sociedad que por sí nosotros somos contentos, nos gusta salir, nos gusta estar afuera, nos gusta compartir, y el gobierno no puede tomar ninguna medida sin tomar eso en cuenta. Además, y da un poco hasta de pena decirlo, tenemos una sociedad altamente mal educada. Entonces nosotros tenemos niveles muy bajos de educación, y si no educamos a la sociedad, no hacemos una campaña agresiva y profusa sobre lo que está manejando el gobierno y la importancia de quedarnos en casa y cómo nosotros afrontar esto, entonces es posible que los ciudadanos no hagamos conciencia de a lo que nos estamos exponiendo, no tan solo a nosotros mismos, sino a las mismas autoridades. Igual que la campaña que se hizo en aquella vez, el mejor ejemplo, la gente ahora usa el cinturón de seguridad, es decir, sí, abuela, pero en ese momento hubo tiempo, en ese momento, ahora estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de un contagio, de que tiene incluso... Ya tenemos 7 o 8 meses en eso. Sí, pero además, déjame decirte que ahora la ventaja es que ahora está todo digitalizado y las personas están todas conectadas en su mayoría. Entonces, si tú haces una campaña bien agresiva y con objetivos claros para que llegue a tu público objetivo, tú verás que tú vas a ver los resultados, porque el dominicano tiene cómo amedrentarse en buen sentido, o sea, cómo hacer conciencia, cómo educarse. ¿Pone resistencia? Sí, pero no es un conglomerado que, como en otros países, nosotros vemos que el gobierno dispone una medida y el pueblo acata. 1, 2, 3 excepciones siempre, que las hay en todas las partes del mundo, pero aquí es lo contrario, una pequeña parte acatamos y la mayoría está en desacato. Entonces, doctora, si todavía 7 meses después la gente está en la calle en el toque de queda, entonces eso le dice al gobierno que las medidas no están dando resultados. Yo quiero hacer una pregunta, pero de otro Julio, tema. No sé si ustedes van a continuar con sí, Dionisio. Perdóname, Julio, tenemos que ir a cumplir con unos consejos comerciales. Es bueno que la población televidente sepa que estamos conversando con la doctora Wilda Reyes Beltré. Ella es especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Vamos a cumplir con esta pausa comercial y entonces retornamos ya con la parte final del programa y la respuesta a tu pregunta y otra pregunta también que nosotros tenemos.